El día de hoy vamos a compartir un tema muy especial. El tema se titula El santuario y la vida práctica. Quiero bendecirlos para iniciar con una bendición que a mí me llegó de alguien de ustedes que está estudiando estas mañanas. Y la bendición es la siguiente. Job 8:5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Pero aunque la vida te oscurezca más, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios estará contigo. Pero si llegara en algún momento la medianoche tan esperada, la más oscura, tan solo será la promesa de un nuevo amanecer. Bien, daremos inicio entonces a los textos que alimentarán nuestra vida hoy. Como este que dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Isaías 29:24. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. De ese camino de santidad es el que estamos hablando ahora en estos temas y con el cual culminaremos mañana. Es un camino en donde Dios, el camino, la verdad y la vida, camina con nosotros. Y estos efectos tienen cuando la luz de Cristo, de ese sol de justicia, ilumina nuestro caminar. Por sus obras buenas, los seguidores de Cristo deben dar gloria, no a sí mismos, sino al que les ha dado gracia y poder para obrar. Toda buena obra se cumple solamente por el Espíritu Santo. Y este es dado para glorificar, no al que lo recibe, sino al dador. Cuando la luz de Cristo brille en el alma, los labios pronunciarán alabanzas y agradecimiento a Dios. Nuestras oraciones, nuestro cumplimiento del deber, nuestra benevolencia, nuestro sacrificio personal no será el tema de nuestros pensamientos ni de nuestra conversación. Jesús será magnificado, el yo se esconderá y se verá que Cristo reina supremo en la vida. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Aquí vemos el cuadro, como estaba conformado, el orden donde acampaban las tribus de Israel, las 12 tribus alrededor, y los 4 hijos de Leví estaban allí en el centro rodeando el tabernáculo. Este era el campamento, pero Dios no mandó a hacerse un palacio para él, sino como ellos vivían en carpas, Dios también hizo su carpa, porque él iba a caminar entre nosotros. Aquel que no iba a pagar el pable humeante, estaría dándonos ese calor que producía el santuario. Existe una separación notoria entre la vida diaria y la experiencia de la salvación. Esto no debe ocurrir. Nuestra vida debiera ser una sola, diariamente, aquí, en nuestro hogar, en el trabajo, en el ocio, en la recreación y en la iglesia. No pueden haber 2 estilos de vida separados. La iglesia necesita una comprensión armoniosa
y articulada de las verdades divinas de la salvación, para que nuestra vida sea solo un solo estilo de vida, aquel que a Dios le agrada, aquel que siempre nos mira, el que nunca desprende la mirada de nosotros. Primera de Reyes 19:11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Se lo dijo aquel atribulado siervo de Dios que venía huyendo, que estaba decepcionado de la vida y le quiere dar una visión para que se restablezca. Y aquí le dice a este siervo Elías, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, como un respirar de un niñito que vendría envuelto en pañales a respirar con nosotros nuestra misma atmósfera, pero sin interrumpir abruptamente en nuestra vida, sino invitándonos a seguirlo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es el mismo crecimiento que los hijos de Dios tendrán cuando tengan esa relación con Cristo, una relación salvífica por medio de la fe. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estas son promesas maravillosas. Podemos confiar en cada mandamiento de la Biblia, porque todos son habilitaciones. Así es de que podemos llegar a crecer hasta donde Cristo llegó, a su plenitud, a la plenitud que el Padre le dio. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? Es imposible, no se puede. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es maravilloso ver cómo Dios otorga el crecimiento a su iglesia cuando está lista, cuando está preparada, cuando Dios está ahí tabernaculando con nosotros, cuando Él es el centro de atracción. Entonces Dios añadirá a la iglesia a los que van a ser salvos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es que todo se le dio a Cristo y Él, como heredero universal de todos los bienes de Dios, nos los entrega a nosotros como un don. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ese fue el problema de Israel. Y por eso fue llevado a la cautividad. Le faltó ese conocimiento salvador, el cual ahora Dios está dando abundantemente en el fin, como parte de su promesa de que los justos resplandecerían, como parte de su promesa que entenderían. Se tiene la idea de que lo más importante en la iglesia es cumplir la misión. Se asume que las doctrinas están bien, pero no hemos crecido en conocimiento, tampoco en el descubrimiento de nuevas verdades. El canto, la música, los conciertos musicales, la psicología, la falsa ciencia, los programas adaptados a las celebraciones del mundo, los ejercicios espirituales están tomando el lugar que le corresponde al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. El énfasis en la teología del atrio, justificación por la fe, que minimiza la obra en el lugar santo y relega el lugar santísimo solamente como un día de juicio, crea un desequilibrio doctrinal que deja a un lado el estilo de vida como parte fundamental del evangelio
y se ha adoptado un estilo secular en el comer y en el vestir, sin tomar en consideración la gloria de Dios. El mensaje adventista que nos legaron nuestros pioneros se centraba en un equilibrio entre la doctrina y el estilo de vida. La doctrina conducía a un estilo de vida, no solo al conocimiento intelectual. Venían de conocer el mensaje de la justificación por la fe. Ahora habían crecido en la aplicación práctica de esta verdad y se enfatizaba la santificación como proceso fundamental del plan de salvación. La revelación armoniosa de las verdades del santuario los condujeron a ser un pueblo especial, un reino de sacerdotes al servicio del sumo sacerdote celestial. El gran avance alumbró y se evidenció potentemente en el mensaje del tercer ángel y la renovada comprensión de la justificación por la fe. La justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Fue el fruto del conocimiento de la vigencia y relevancia del santuario celestial. Como nuestra base doctrinal es puramente bíblica, sin que medie la filosofía, consideramos al cuerpo como el templo del Espíritu Santo, el cual es tan importante como nuestra mente y espíritu, porque el santuario nos condujo a la comprensión de que somos seres integrales y que no tenemos almas desencarnadas, sino somos un alma mortal que depende de la obediencia a la fe, el camino que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo como requisito para recuperar el apostolado, para recuperar la inmortalidad perdida. Y por quienes, dice la Escritura, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. Como pueblo especial de Dios, nos preparamos para recibirlo y cumplimos nuestra misión, puesto los ojos en Jesús, con temor y temblor. No sea que después de ser heraldos para otros, vengamos a ser reprobados. Por eso nuestra única seguridad como pueblo es seguir al Cordero de Dios, donde quiera que va. Veamos este gráfico de dos evangelios diferentes que están realmente peleando entre sí. Dos evangelios que no solo son diferentes, son totalmente divergentes, pero tiene que haber uno que es verdadero, porque esto es lo que representa la clave del mensaje nuestro, presentar el evangelio tal como es en Jesús, el evangelio eterno en el mensaje de los tres ángeles. Por eso nuestra preocupación es no tanto el sábado, no tanto el estado de los muertos, la reforma por salud, no. Nuestro eje fundamental de predicación es cómo una persona puede ser salva por medio de Jesucristo. Entonces veamos un poquito el evangelio falso. Su base es la predestinación. Es engañosa esta base. El fundamento de nuestra salvación es lo que determina si somos salvos y cómo somos salvos. En este evangelio de la predestinación, Dios tiene personas destinadas a la salvación y a otras para la perdición. Por más que usted haga, si está destinado a la perdición, de todas maneras no se salvará. Pero si está destinado a la salvación, no importa cómo viva, se salvará de todas maneras. Hay una desvinculación entre el estilo de vida y el evangelio total. Porque en esta forma de pensar, en este evangelio, en esta teología, realmente no es la cruz la que determina la salvación, aunque se predique de la cruz, sino la arbitrariedad de Dios, basada en su total soberanía. Esta doctrina rechaza la cruz y la hace inoperante. Ellos dicen que pecado es por naturaleza. El pecado no tiene nada que ver con lo que decimos o pensamos o hacemos, sino tiene que ver con lo que Eva hizo, pensó y dijo. Este evangelio dice que lo que necesitamos
para ser pecadores solo es nacer. Y ya un niño desde que nace está condenado a morir, aunque no haga nada, solo con que respire. Nacemos pecadores sin cometer ni un solo acto. Si muere, entonces entrará en la segunda muerte. Y la solución es el bautismo. Sí, porque hay una naturaleza y que hay que eliminar a través del bautismo, no es a través de la muerte de Cristo. Por supuesto que todo esto es falso. Consecuencia, Cristo no tenía que tener una naturaleza pecaminosa por lo mismo. Y, ¿saben? Esto nos lleva a otra circunstancia que está totalmente equivocada. Cristo tenía que tener una naturaleza sin pecado, una naturaleza diferente a la nuestra, una naturaleza no caída. Entonces, ¿recibimos perdón? Sí, por supuesto, pero seguimos pecando por la naturaleza. Aún después del cierre del tiempo de gracia, seguiremos pecando, porque es nuestra naturaleza. Sucederá que dejaremos de pecar hasta que Jesús venga, no antes, porque no hay otra solución. Sucederá entonces que el perdón que Dios da debe ser ininterrumpido, porque esto solo ocurrirá, esa transformación, hasta su segunda venida. Y si es así, entonces Cristo no puede dejar el santuario, porque no dejaremos de pecar. Pero Cristo tiene que abandonar el santuario, tiene que vestirse de sus ropas de gala, tiene que venir por nosotros, porque no tiene caso seguir en este mundo, porque Cristo no es ministro de pecado. Y entonces viene la doctrina de la justificación, la obra que según este evangelio dice es 100% de Cristo. Pero la santificación no entra aquí, porque la santificación para ellos es 50% Cristo y 50% nosotros. Entonces la santificación, como no es perfecta, como el Cordero de Dios, no forma parte de la salvación. Entonces la santificación no es parte del evangelio, solo es un fruto, pero no esencial. Uno no se pierde por no guardar la ley, se pierde por rechazar la relación con Jesús. La perdición viene por falta de relación. Esto pregona este evangelio. Me pierdo si rechazo esta salvación, pero puedo seguir allí quebrantando los mandamientos, porque eso no produce mi perdición. En tanto tenga relación y no rechace la relación, en tanto soy justificado, sigo siendo salvo. Aún si retengo el diezmo, sigo siendo salvo. Aún si adultero, sigo siendo salvo. Aún si soy un mentiroso, sigo siendo salvo. Por cuanto la santificación no es relevante para la salvación y la pierdo solo si rechazo la justificación como perdón. Solo cuenta la justificación. Entonces, si sigo pecando, ¿qué pasa? No sucederá la perfección que Dios ha prometido. Debo esperar hasta que Jesús venga por segunda vez. Perfección de carácter no es relevante. En este evangelio es donde está la mayoría. Acepta a Jesús y eso es suficiente y será salvo. Es todo. No hay más. No hay más que hacer. Nada más que añadir. Y entonces, un evangelio así no cabe el juicio. No se necesita un juicio porque a fin de cuentas ya estoy salvo. Lo único que se necesita es que se registre la fecha de aceptación de tu bautismo y tu entrega o la aceptación de Cristo en el libro del cielo. Es todo. El juicio es irrelevante, es innecesario porque no existe condenación para los hijos de Dios. El juicio, además, piensan ellos, destruye el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo esto es realmente malo para nuestro estilo de vida? Para lo que nosotros pretendemos ser como pueblo escogido de Dios, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien,
Entonces, el espíritu de profecía, ¿cómo cabe allí? No tiene lugar tampoco, porque entendiéndolo bien el espíritu de profecía, tal y como el santuario lo enseña, Dios es el primero que profetiza. Le dijo a Adán y Eva, el día que comieres, morirás. Se lo dijo les dio la profecía más necesaria para ellos. Y después, cuando cayeron en el pecado, siguió profetizando y dijo, la simiente de la mujer aplastará tu cabeza y tú le herirás el carcañal. Este espíritu de profecía se delegó después a los profetas, pero es el mismo espíritu de Dios. Y el don de profecía es, según Pablo, el don que edifica a la iglesia. La ley misma es una profecía. Cuando dice no matarás, está diciendo lo que llegarás a hacer por el poder de Dios. Pero hoy las profecías se ven mal. Solo se ven como eventos, como hechos, como aislados de la aplicación a la vida, cuando la profecía más importante es la revelación de Jesucristo. Eso es Apocalipsis. Dios se revela, Dios se muestra, Dios está allí. Él mismo es la profecía más importante. Pero nosotros sabemos que así como el Israel que Dios sacó allá, el Israel literal, el que sacó de Egipto, necesitó un profeta para cruzar, aunque él no cruzó al final con ellos, pero los condujo y le dio leyes y le dio normas y les escribió la ley. Era necesario para cruzar la Canaán terrenal. Entonces, para cruzar la Canaán celestial, Dios tenía que proveer también otro profeta para que nos pudiera conducir en el tramo más difícil, aunque no pasaría con nosotros, pero la profecía seguiría con nosotros. Así de que profecía no es solamente eventos, ni fechas, ni cosas horribles, sino son las cosas lindas que Dios hará a través de su plan de salvación. Y entonces aquí, ¿qué lugar tiene la ley? Ninguno. Pero pecado es transgresión de la ley. Sí. Entonces la ley puede ser violada constantemente. ¿Y el sábado? El sábado no importa porque si no se puede guardar la ley, no se puede guardar un solo mandamiento de la ley. ¿Ven cómo esto afecta? Porque entonces llegamos al estilo de vida. ¿Puede realmente el estilo de vida importar entonces en un evangelio así? ¿Qué sentido tiene la reforma pro salud? Ninguno. Porque las obras no afectan nuestra salvación. Porque las obras, el estilo de vida, es solamente un asunto de santificación, no de justificación. Y entonces vamos a llegar a lo más importante, las normas que Dios dejó para nuestro real crecimiento. Esas normas eran las que Israel tenía que observar para que la gente mirara que era un pueblo especial. Pero las normas no son importantes porque según esta teología, solamente es un requisito que pide la iglesia. Es algo para tener una membresía, pero no son reglas de la Biblia, son de la iglesia. Y por eso muchos dicen, es que la iglesia te prohíbe no comer carne, es que la iglesia no te prohíbe el sábado, ¿verdad? Que no puedes hacer nada porque te lo prohíbe tu religión. No es la religión, es la Biblia la que nos dice eso. Entonces el tabaco, el alcohol y las drogas no importan porque no es asunto de salvación, es cuestión de normas específicas de cada religión. Pero entonces, veamos que esto, si lo pensamos así, por consiguiente, no necesito vivir de acuerdo a lo que Dios dice porque hay cosas que dice ahí en la Biblia que no se aplican a nuestro tiempo porque no las necesito para la salvación. Pero veamos el evangelio, el verdadero, porque este solo está basado en el perdón, pero el verdadero, en la libre elección. No fuimos destinados, unos para salvación y otros para perdición. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios no puede forzar la salvación. Nos lo ofrece como un don. Si queremos recibirla, jamás nos forzará porque el amor no es forzado. El amor es la base de este evangelio. El evangelio correcto basado en el amor que es libre. Entonces, como el amor es libre,
El pecado entonces viene por elección. Yo elijo pecar. Es una decisión que tomo. Por eso la Biblia dice, donde no hay ley, no hay pecado. O sea, el pecado viene hasta que yo estoy consciente de que conozco qué es lo malo y decido hacer lo malo. Pero donde no hay ley, no hay pecado, porque Dios no es injusto. Bien, en este evangelio, Jesús puede tomar mi naturaleza caída, porque eso no es pecado, no, porque aunque Él se hizo carne, no pecó. O sea, por eso Cristo era necesario que fuera como nosotros, semejante a sus hermanos, porque entonces, si Él venció por medio del poder del Espíritu Santo, nosotros también podemos hacerlo ahora, exactamente como Él lo hizo. Pero en este evangelio sí Jesús puede ser nuestro ejemplo en todo, porque Él mismo lo dijo, ejemplo os he dado, para que sigáis mis pisadas. Porque los cristianos al final, en este ejercicio de la devoción personal con Él, llegan a asemejarse más y más a Él, porque mientras más lo contemplan, entonces serán más semejantes a Él en carácter y en obras también. En este evangelio, la justificación y la santificación son una y la misma cosa, porque la justificación es 100% la obra de Dios y la santificación también es el 100%. Creemos que la gracia de Dios y la muerte de Cristo son la causa de la salvación, pero también hay condiciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin santidad nadie verá al Señor, porque están destituidos de la gloria de Dios. Estas condiciones no dan la salvación, pero no podemos ser salvos sin estas condiciones que Dios dejó allí. Porque aunque el amor es incondicional, la salvación es condicional. Si vemos aquí, entonces, es posible que Dios pueda perfeccionar nuestro carácter. Sí, porque si tenemos la justificación y la santificación como base, entonces es posible que Dios pueda seguir adelante con su plan y darnos aquello que tanto anhelamos, darnos esa santidad que es realmente vivir todos los días con Jesús. Entonces aquí, guardar el sábado, aunque no da méritos, nos dice que somos realmente santos, porque la única manera de ser santos es si guardamos los 7 días, no el séptimo, porque no somos adventistas en el séptimo día. Somos adventistas porque el mandamiento dice trabajarás 6 días. Es parte del mandamiento, el trabajo, la devoción personal, el conectarse con Dios, el recibir sus bendiciones. Entonces no puedo santificar el sábado si los otros 6 días no he sido santificado. El sábado solo puede ser santificado por santos. Y si seguimos así, podemos ser excelentes guardadores de las normas, pero no tener gozo. O también podemos tener el perdón, sí, pero no tener gozo en la vida. Qué triste, ¿verdad? Tenemos que ver que las dos formas son esenciales, porque no es posible tener justificación e ir a la casa y después maltratar a la familia. Eso no se puede hacer. Tiene que haber equilibrio en nuestra vida. Tiene que haber algo más. Entonces aquí vemos que el juicio sí tiene razón de ser. Este juicio es necesario porque a través de este juicio, las inteligencias que están allá en los cielos, los mundos que no cayeron, ellos verán el fruto de la salvación de Dios. Esto les dará seguridad y podrán tener la confianza de que, aunque estemos allá, habrá estabilidad en el universo. Es la demostración que nuestra fe fue genuina. Es la evidencia que el poder de Dios para transformarnos es real y que somos confiables. Tenemos el sello de Dios y pasamos por un proceso de purificación y que podemos vivir en armonía allá con nuestra familia celestial. Entonces, vemos aquí que ese fruto tiene que ser necesario en nuestra vida. Y el espíritu de profecía, sí, también es necesario, porque Dios no nos dejará sin ningún consejo que darnos,
siempre estará con nosotros y siempre mandará mensajeros, porque ese don no terminó allá en el Pentecostés. Es el don más importante para edificación de la iglesia. ¿Y qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la ley es una obra de Dios y la graba en las tablas del corazón. Y Cristo demostró que es posible guardar la ley y amar esa ley, aún con una naturaleza caída. Entonces, ¿y el sábado? Pues el sábado también es otro fruto. Es una señal externa de algo interno, de nuestra relación y nuestra fe y la confianza en Dios, de que descansamos de hacer obras para ser salvos y que Dios nos santifica. Ese es el sello de lo que somos. ¿Y qué más puede venir? El estilo de vida. ¿Qué tiene que ver el estilo de vida? Se manifiesta en la reforma pro salud. El mundo verá los frutos de hacer lo que Dios recomienda y entonces dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido es este? Y glorificarán a Dios. Además, un cuerpo sano permite una mente sana. Y una mente sana discierne mejor el plan de salvación. Dios nos habla y nosotros respondemos. No nos salva. Este estilo de vida nos salva, pero le hace accesible a Dios esta tarea de salvarnos. Y las normas, pues son una bendición porque mantienen lejos a Satanás y no tiene acceso a nuestra vida por los sentidos. Es la puerta que permite a Dios mantenerlo alejado. Satanás entonces está fuera. Normas altas cooperan con Dios para justificarme y santificarme. Dios hizo todo perfecto. Este es el plan de Dios. Y no tenemos que preocuparnos porque esto nos va a llevar a la restauración. La restauración es más que perdón. Este evangelio realmente trae gozo y paz a la vida. Es un evangelio que realmente nos trae la felicidad anhelada aquí y por la eternidad. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Con esto terminamos hoy. Es una promesa para ustedes, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú empieza, camina con Él, confía, Él te llevará a un puerto seguro. Él es capaz, como dice Judas 24, de mantenerte sin mancha en este mundo. Mañana abordaremos el último tema sobre santificación. Haremos un repaso doctrinal sobre la importancia de esta doctrina, fundamentada en la Biblia como esencial en el plan de salvación por medio del tema el santuario y la lavandería celestial. Dios te conceda salud y vida para encontrarte con Él otra madrugada más. Te esperamos.